Hola, es un verdadero gusto poder estar con ustedes, sobre todo poder platicar de temas que son sumamente importantes, que son relevantes y que tienen que ver con los procesos y alteraciones metabólicas que los pacientes llegamos o llegan a tener de manera importante a lo largo de su desarrollo y a lo largo de las características que muchas veces estudiamos en el paciente que tiene procesos de obesidad y que tiene sobre todo también relación con tiroides. Y entonces, quizá uno de los aspectos a los que nos enfrentamos mucho los médicos que tratamos la obesidad, es que muchos de los pacientes que acuden al consultorio piensan o relacionan mucho el tema de obesidad y el tema de dificultad en el control de peso junto con lo que es procesos de tiroides. Entonces, vamos a ver qué tanto es cierto y qué tanto no. Quizá uno de los aspectos más importantes es entender nuevamente cómo funciona la tiroides. Entonces, la primera parte de la charla me voy a enfocar mucho a cómo funciona la tiroides, recordar cuáles son las características propias del funcionamiento y del mantenimiento de la función tiroidea. Entonces, les recuerdo cómo funciona y dónde se encuentra la tiroides. Y que no todo paciente con obesidad va a tener características o alteraciones en tiroides, pero que todo paciente con obesidad se le debe de estudiar precisamente un perfil tiroideo. Entonces, esta es la tiroides, la estructura, dónde se encuentra, cómo se encuentra, dos lóbulos conectados por un istmo y que en la parte posterior tienen a lo que son las glándulas paratiroides. Obviamente debemos de recordar cuáles son las estructuras que se encuentran alrededor de la glándula tiroides, tanto a nivel muscular como a nivel precisamente de otro tipo de alteraciones vascular que puede llegar a tener y neurológico que tiene la glándula tiroides. Y que obviamente cuando hablamos de esto tenemos que recordar que diferentes tipos de patologías o alteraciones a este nivel muchas veces pueden hacer que el paciente o el médico confunda un bocio con una patología tiroidea. ¿A qué es a lo que me refiero? Que gran cantidad de los pacientes que llegan a acudir al consultorio lo que tienen sí es una patología tiroidea, pero invariablemente parte de lo que tenemos que hacer es una buena exploración para saber si lo que estamos viendo es un bocio y que no simple es un bocio, a veces es simplemente tejido graso lo que encontramos y bueno, forma parte de lo que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las bases que no se nos deben de olvidar? No se nos debe de olvidar que la glándula tiroides es una glándula que es rica en un flujo tanto arterial como venoso a través de las carótidas externas y las arterias tiroideas inferiores que provienen de lo que es la arteria subclavia y que obviamente forman parte de nuestra exploración. Debemos de recordar cuál es la inervación y esto es fundamental para entender cómo funciona la glándula tiroides y cuáles son los múltiples sistemas que se pueden ver involucrados en la acción de las glándulas tiroides. Esta es la base del funcionamiento tiroideo. Desde el punto de vista microscópico, está constituido por folículos. Los folículos son de un tamaño variable y dentro del folículo se encuentra el elemento principal que le da funcionamiento y le da orden a la glándula tiroides, que es precisamente la tiroglobulina. Yo siempre digo a mis pacientes que la tiroglobulina es la base de la función tiroidea y que es la tiroglobulina la que va a cumplir con la función de la glándula tiroides, pero que obviamente esta tiene que unirse a otras tiroglobulinas para cumplir la función. Pues bueno, esto que ustedes ven es precisamente el coloide donde se encuentra la tiroglobulina. Sabemos muy bien que para que esto llegue a funcionar se debe de requerir un proceso metabólico muy característico para la formación de tiroglobulina, para la liberación de tiroglobulina. Tenemos que tener en cuenta el flujo sanguíneo que tiene, el flujo sanguíneo por minuto de la glándula es prácticamente el cinco veces lo que es su peso. Y hay que recordar también que la glándula tiroides, junto con las células foliculares, tienen otro tipo de células que se llaman células parafoliculares, que son formadoras de calcitonina, que realmente en el ser humano no es tan importante la calcitonina que secretamos, por eso a los pacientes que se someten a una tiroidectomía no por fuerza tienen desarrollo de patologías relacionadas a esta. Y entonces tenemos los folículos, tenemos la tiroglobulina y que obviamente hay que recordar que se trata de una hormona que es una glándula que es endocrina situada en el cuello, los dos lóbulos que ya vimos, el derecho y el izquierdo, conectado por un istmo. El folículo es la parte estructural funcional de la glándula tiroides y que obviamente secreta o tiene la capacidad de secretar, almacenar y secretar esta hormona tiroidea. Esto que ven ustedes aquí, entonces, es el coloide folicular. Vean ustedes que prácticamente tiene la mayor concentración de tiroglobulina. La tiroglobulina es un marcador de cáncer folicular
Cuando se demuestra que existe cáncer, precisamente es algo de lo que tenemos que estar analizando. Se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y se glucosila también en ese mismo y se va almacenando en lo que es la luz del folículo. Esto es importante porque hay que recordar que si se trata de una glándula que tiene la capacidad de almacenamiento de la glándula, de la hormona activa, quiere decir que el estímulo que libera hormona activa de manera rápida. Esto es fundamental. Cada molécula de tiroglobulina posee 70 moléculas de tirosina, que es la parte fundamental que funciona en la unión al yodo para formar las hormonas tiroideas. Es decir, tener hipotiroidismo requiere en gran medida de la destrucción funcional de la estructura que forma parte de la glándula tiroides. Con respecto al metabolismo del yodo, hay que recordar que cuando nosotros adquirimos el yodo, este yodo tiene que entrar a la célula folicular. Dentro de lo que es la célula folicular se va a oxidar y va a entrar al folículo en forma de yoduro precisamente para unir a la tiroglobulina e ir formando lo que es la T1, T2, T3 o T4 para su siguiente liberación. Entonces, se requiere del yodo, ¿de acuerdo? Que el yodo entre, que haya una oxidación del yodo, que una la tiroglobulina, que después la tiroglobulina se absorba en lo que es la misma célula folicular, se una para formar la T3 o la T4 y esta se libera a la circulación. Básicamente hay que recordar también cómo funciona el metabolismo del yodo. Existe un pool, una concentración, un fondo común de yodo que equivale prácticamente a 150 microgramos de yodo. Este prácticamente depende mucho de la absorción prácticamente diaria de 500 microgramos de yodo, se absorbe a nivel intestinal, prácticamente todo el yodo se absorbe, por eso es importante cuando se utiliza como medio de contraste, forma parte de este fondo común. El fondo común hace que se orinen aproximadamente 485 microgramos de yodo. Vean ustedes la cantidad de fondo común de yodo que existe dentro de lo que es la glándula tiroides. Hay un intercambio continuo, ¿sí? La cantidad de yodo que existe dentro de lo que es la hormona tiroidea y también a nivel hepático. Entonces, existe un equilibrio perfecto con respecto a la cantidad de yodo que consumimos, la que orinamos y la que se encuentra en el fondo común, que es a nivel sanguíneo, a nivel tiroideo, a nivel de las hormonas tiroideas y a nivel de tejidos como es el hígado. Para la formación de la hormona tiroidea tenemos que tomar en cuenta cuáles son las características para saber si alguna de estas se encuentra alterada al momento que diagnosticamos un paciente con hipotiroidismo. Primero que nada, la captación de yoduro, que ya vimos cómo se lleva a cabo, la oxidación del yoduro, la salida del yoduro dentro de lo que es la base coloide, la yodación de la tiroglobulina, el acoplamiento para nuevamente la absorción de lo que es esta hormona tiroidea que se está formando. Después tenemos la captación, la ruptura y la secreción. Es decir, lo que nosotros sabemos es que dentro del hipotiroidismo lo que existe es alteraciones fundamentalmente en esta absorción de yoduro. Existen anticuerpos que son los que medimos, que son contra la peroxidasa, que se encuentra al nivel del punto número 1, que es la absorción del yodo, y también anticuerpos contra la tiroglobulina. Y esos son factores importantes cuando diagnosticamos nosotros a un paciente que tiene hipotiroidismo. Y entonces, la glándula tiroides secreta dos hormonas, ¿de acuerdo? Secreta la T3 y la T4 de manera principal. La T4, observen ustedes, se secreta aproximadamente 100 nanomoles por día. La T3 se secreta 5 nanomoles por día. Hay una T3 reversa que es de menos de 5 nanomoles por día que funciona para el metabolismo o la eliminación propia de la hormona tiroidea. Entonces, el sustrato o la concentración más importante de T3, que es la hormona activa o más activa que tenemos en el organismo, no depende de la secreción tiroidea, sino de la conversión de la T4 a T3. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque este es precisamente el fundamento por el cual a los pacientes con hipotiroidismo los tratamos con levotiroxina, con T4 y no con T3. La razón es muy simple. El sustrato más importante secretado por la glándula tiroides es T4, no T3. Y la conversión más importante o la cantidad de T3 que tenemos en el organismo depende más de la T4 que se liberó
que de la T4 que se convierte, de la T4 que se convierte a T3, que de la T3 que se libera a nivel de la glándula tiroides. Entonces, hay que recordar, la principal fuente de T3 es la T4. Y entonces, hay liberación de la hormona y encontramos T4 total y T4 libre. Esto representa precisamente la cantidad de hormona que vamos a tener. La T4 total representa la cantidad de T4 libre que se tiene y la T4 unida a proteínas. Ven ustedes, la T4 unida a proteínas, que es el reservorio más importante de hormona tiroidea, representa el 99.96%. Eso quiere decir que hay una pequeña porcentaje que se encuentra en conversión a la T4 libre, que tiene que es su función principal es la retroalimentación para la liberación de TSH por parte de la hipófisis, tiene una acción en los tejidos, tiene metabolismo hormonal y tiene secreción fecal. Sin embargo, la hormona más activa es la T3. ¿Qué hace entonces la tiroglobulina? La tiroglobulina permite almacenar a esta hormona tiroidea dentro de lo que es la glándula tiroides y puede durar, observen ustedes, cubrir las necesidades de un organismo de 2 a 3 meses. Quiere decir que podemos hacer estudios a una persona hoy que salga normal y 2 a 3 meses después tener hipotiroidismo, porque se acaba esta reserva. Respecto a la tiroxina, recuerden ustedes, no toda la T4 liberada sale a la sangre. Hay una gran cantidad que se queda en la glándula tiroides y se queda también como reservorio. Parte de la T4 que se convierte a la T3 lo hace a través de una sustancia, una enzima que se conoce como yorotironina desyodidasa y que tiene la peculiaridad de ser estimulada precisamente por la TSH. Entonces, los valores de TSH son fundamentales para evaluar la acción dentro de lo que es la hormona tiroidea. En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la tiroides corresponde a la T4, no a la T3. Por eso, el tratamiento para hipotiroidismo es fundamentalmente la T3. Y entonces, vean ustedes, se libera T4, hay una conversión a T3 que se puede degradar en los tejidos e eliminarse. Pero también hay una gran cantidad de esta T4 unida a la proteína que así permanece y funciona como un reservorio natural. O hay una conversión, ¿sí? Y una conversión que hace que el exceso de T4 se puede eliminar del organismo. Tanto la T4 como la T3 van a pasar al hígado y a nivel hepático tienen la capacidad de tener una acción o bien eliminarse. Tanto la T4 como la T3 se encuentran unidas a proteínas. La T4, el 75% está unida a la proteína transportadora y de la T3, el 80% está unida a la proteína transportadora. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque de la T3 solamente el 0.5%, que es la que tiene mayor actividad metabólica, es la que está libre y tiene una capacidad de tener esta función. ¿Cómo se regula la glándula tiroides? Recuerden ustedes que es a través del sistema hipotálamo-hipófisis tiroides. Y esto se debe fundamentalmente a que del hipotálamo se libera la TRH. La TRH ocasiona que la hipófisis secrete TSH, que la TSH ocasiona que la tiroides libere T4 y T3. Ambas, la T4 y la T3, tienen una acción a nivel hipofisiario para la disminución de la secreción de TSH y también a nivel hipotalámico. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos la acción del tratamiento que le estamos dando al paciente hipotiroideo a través de las mediciones de T4 y de T3. Y entonces, en esta fisiología hay que recordar que todo interviene. Interviene la hipófisis, interviene el hipotálamo, interviene la tiroides, interviene el hígado, la liberación y la circulación que existe. Lo más importante es recordar que la concentración adecuada de hormona tiroidea que tiene el paciente, tanto de T4 como de T3, son las encargadas de la disminución en la liberación de TRH y de TSH. Por lo tanto, nuestro marcador más importante para saber si le estamos dando al paciente el tratamiento adecuado es precisamente a través de la medición de TSH. Vean ustedes, en un sujeto cuando comparamos los valores de TSH con respecto a los valores de T4, lo normal es encontrar estos valores de T4 libre respecto a la TSH, ¿de acuerdo? Esto es lo normal. Valores que pueden ir en nanogramos por decilitro que llegan a variar entre 1 y 2 aproximadamente. ¿Qué sucede en el hipotiroidismo primario? En el hipotiroidismo primario hay una elevación de TSH con una disminución en la concentración
de T4 libre. En el hipertiroidismo primario es exactamente al revés. Encontramos una menor cantidad de TSH con una mayor cantidad de hormona tiroidea. Por eso es tan importante que para que evaluemos el control adecuado de mis pacientes, tengo una valoración tanto de TSH como de hormonas tiroideas. Y entonces, cuando agrupamos a esta, podemos ver que cuando evaluamos el rango normal de un sujeto, podemos saber si un sujeto tiene un hipotiroidismo primario o si tiene un hipertiroidismo primario. Claro, existen los subclínicos, que también vamos a tocar un punto en ellos, pero que el subclínico no determina de manera importante la presencia de obesidad en los pacientes. Y hay que tomar en cuenta los valores de T4 y de TSH para saber si mi paciente tiene un problema estructural, tiene un problema funcional, o es un problema primario o es un problema secundario. Por lo tanto, hay estímulos que favorecen la liberación de TSH, que es de manera importante, por ejemplo, la exposición al frío, porque funciona de manera importante para la regulación térmica. Sustancias como la somatostatina o la dopamina también estimulan la liberación de estas hormonas. Y bueno, se ha visto que estados de ansiedad también pueden estimular la liberación de TSH y por lo tanto mayor concentración de hormona tiroidea. La TSH es lo que ocasiona cambios en la morfología de las células tiroideas, el crecimiento celular, y ya vimos, juega un papel importante en el metabolismo del yodo para la formación de hormonas tiroideas en el folículo, pero tienen otras acciones. Vean, tiene una capacidad directa para la formación de mayor cantidad de tiroglobulina y la unión y que atraviese el yodo a través de lo que es la peroxidasa, aumenta la incorporación de yoduro para la formación de MIT, de monoyodo tiroglobulina, tiroglobulina, de T3 o de T4. Por eso es tan importante que tengamos concentraciones adecuadas de TSH para que nosotros estemos evaluando qué tanto estamos ayudando a controlar a nuestros pacientes que le damos otro tipo de tratamiento. Ayuda a que la glándula tiroides se oxigene, crezca y tenga funciones adecuadas. Entonces, ¿cuáles son las acciones que evaluamos dentro de lo que son las hormonas tiroideas? Tenemos que entender cómo funcionan. Las glándulas o la hormona tiroidea tiene receptores que pueden ser diversos, pero que fundamentalmente tienen una acción a nivel del núcleo celular. Por lo tanto, la acción de la hormona tiroidea es una acción rápida, ¿sí? Por eso hay que tomar en cuenta que cuando damos hormona tiroidea, en muchos casos tenemos que ver cómo funciona. Hace poco llegó conmigo una paciente que fue a ver a un médico que le empezó a dar tratamiento porque el paciente tenía taquicardias. Cuando llega conmigo, veo que tiene un perfil tiroideo, es hipotiroidea, pero tiene un perfil tiroideo en el cual tiene hormona T4 sumamente elevada con una TSH sumamente deprimida. El proceso de taquicardia que tenía esta paciente no era porque tuviera un problema cardiovascular, sino que era por exceso de hormona tiroidea. La regulación es extremadamente importante. Vean ustedes, por ejemplo, a nivel metabólico, ayuda al incremento de mitocondrias, ayuda al consumo de oxígeno, ayuda a la absorción de glucosa, la glucogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, todo eso ayuda. Por eso es por lo que de manera incorrecta se ha llegado a emplear la hormona tiroidea para los pacientes en términos de control de peso. A nivel cardiovascular, incrementa el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo de los tejidos, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la respiración. Tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, en el crecimiento y en muchos otros sistemas. Siempre le digo a los pacientes que es la que determina de manera importante la energía que tienen las células. La T3 por sí sola tiene un efecto calorigénico, tiene un efecto primario en la membrana citoplásmica, regula el movimiento celular de diferentes sustratos, cationes, y esto obviamente incrementa los procesos metabólicos celulares. Pero insisto, no es una terapia para el control de peso. ¿De acuerdo? Al contrario, el exceso puede verse atribuido y puede ocasionar problemas cardiovasculares y procesos de conversión, por ejemplo, en el hueso y generar procesos de osteoporosis. Y eso nos lleva entonces al tema que más nos importa en este caso, que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la deficiencia hormonal patológica más común que existe. Van ustedes, la menopausia. No, la menopausia es fisiológica, esta es patológica. El hipotiroidismo es la deficiencia hormonal patológica más común. Y resulta en que se enlentece, disminuye los diversos procesos metabólicos y estadísticamente hablando se habla de un 2 o un 3% de la población general con un rango entre 1 a 10 en caso de hombres y de mujeres, es decir, es más frecuente en mujeres. Y la razón, más que fisiológica, yo creo que es más estadística porque las mujeres acuden más a consulta por el tema de aumento de peso, piel seca o caída de cabello que lo que hace un hombre.
Hay diferentes tipos de clasificaciones. Vean ustedes, aquí encontramos según el tiempo de inicio, congénita o adquirida. Según la severidad, en clínica o subclínica, y según el sitio de disfunción, en primaria si es tiroidea, y secundaria si es hipoficiaria, o terciaria si es hipotalámica. ¿Qué es lo que más comúnmente encontramos? La acumulación de glucosaminoglicanos en tejido intersticial, ese edema que llegan a tener las personas, sobre todo en extremidades inferiores. Puede llegar a acumularse también en piel, corazón y músculo, y que obviamente esto se debe a la destrucción de los glucosaminoglicanos que se empiezan a acumular en tejidos que no son los correctos. El hipotiroidismo primario se caracteriza porque hay una T4 sérica baja y una TSH sérica alta. Ahora, esto es muy importante porque me llegan pacientes que tienen una TSH ligeramente incrementada y ya por eso se les diagnostica con proceso hipotiroideo. Hay que ver que no siempre es cierto. En adultos de más de 65 años, la incidencia es de más del 10%. Ya vimos la población global cómo se encuentra. Vean ustedes, hay un hipotiroidismo manifiesto o clínico, que es el que le damos tratamiento sí a sí, cuando la T4 libre está baja y la TSH está alta. Y el subclínico, la TSH está alta con una T4 y una 3 libres normales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no a todo hipotiroidismo subclínico se le da tratamiento. Las causas, la más frecuente es tiroiditis crónica autoinmune, que es la de Hashimoto. Hay procesos relacionados a la cirugía de tiroides, en radiación en los pacientes que tenían cáncer tiroideo o que se les trató por un nódulo tiroideo. Hay fármacos como el metimazol, el propiltirosilo, que de hecho ocupamos en hipertiroidismo, pero ven ustedes que, por ejemplo, la amiodarona, que ocupa mucho en cardiología, también favorecer de manera secundaria la presencia de un hipotiroidismo. Hay algunas enfermedades infiltrativas que son extremadamente raras y que se tienen que estudiar, y la tiroiditis, que es la más común en la tiroiditis postparto, se llega a relacionar con procesos tiroideos. El hipotiroidismo primario, la causa más común a nivel mundial es la deficiencia ambiental de yodo. Sin embargo, bueno, en ciudades o en las urbes o en los lugares donde se consume sal con yodo, es muy difícil que esta se pueda llegar a presentar. En áreas donde existe suficiente cantidad de yodo, se habla como la causa más frecuente, la tiroiditis de Hashimoto, que es de 5 a 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres porque tienen mayor presencia de anticuerpos contra peroxidasa, que es una de las características que determina la tiroiditis autoinmune. Es decir, es una tiroiditis autoinmune, es crónica, aumenta la frecuencia con la edad, es más común en personas que tengan alteraciones autoinmunes que pueden llegar a ser hereditarias, y siempre que tengamos un paciente con hipotiroidismo, investigamos que no tenga alguna otra glándula alterada, precisamente para evitar la presencia de síndromes poliglandulares tipo 1 o tipo 2, vitiligo e incluso la relación con anemia perniciosa. Se ha llegado a relacionar de manera muy importante, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 1. En este caso, se pueden encontrar algunas otras formas, con bocio, atróficas, donde hay destrucción de células tiroideas. Hay, entonces, en estos casos, presencia de bocio muy importante. Y bueno, habitualmente lo que hacemos es determinación de anticuerpos. Anticuerpos contra peroxidasa, que se encuentran presentes en un 95% de los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto. Presencia de anticuerpos contra tiroglobulina, que son en un 60%, y de manera muy breve hacemos mediciones de anticuerpos bloqueadores de receptor de TSH, porque no es lo más frecuente y son muy costosos. Hay una histocompatibilidad genética, muchos pacientes dicen, ¿es hereditaria? Sí, sin embargo, no por fuerza, genéticamente hablando, estamos condicionados al desarrollo de hipotiroidismo. Una de las claves más importantes es la determinación de anticuerpos. Si ustedes tienen sospecha en un hipotiroidismo subclínico que este requiera tratamiento, hay que hacer determinación de anticuerpos antes de comenzar tratamiento en los pacientes. Y entonces ven ustedes, por ejemplo, aquí, cuáles son las características donde se habla de agregados linfoides en centros germinales, linfocitos de manera difusa, y que obviamente esto podemos encontrarlos característicamente en pacientes que pueden llegar a tener tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis en los pacientes. Sin embargo, pues obviamente no todo paciente con bocio lo vamos a biopsiar. Puede ser causado por fármacos, metimazol, o el tiamazol o el propiltirosilo que nosotros damos para el control de los pacientes hipertiroideos. Vean ustedes, dividiendo la peroxidasa tiroidea el primero, que es el que existe en México, y el propiltirosilo, que además inhibe la conversión de T4 a T3. El yodo, que en exceso, por alguna extraña razón hay pacientes a los que les dan yodo, el exceso puede ocasionar disminución de la formación de hormonas tiroideas. El litio también puede llegarse a asociar, sobre todo con la liberación de la hormona tiroidea
con un incremento transitorio de la TSH, y la amiodarona, que inhibe la producción de la hormona tiroidea. Claro, no quiere decir que un paciente que desarrolle hipotiroidismo se suspenda la amiodarona. Al contrario, hay que darle tratamiento para el hipotiroidismo y no suspender la amiodarona. Hay tiroiditis, la tiroiditis subaguda, que es la de Kerbeins, más conocida así, que es de origen viral, pero que la tiroides es dolorosa. En un paciente que tiene hipotiroidismo, la tiroides no duele. Existe la tiroiditis linfocítica, que es indolora, silenciosa y generalmente es posparto. Se presenta en mujeres entre las 2 y las 12 semanas y que puede llegar a tener anticuerpos positivos. Esta tiene una gran tendencia al desarrollo de hipotiroidismo con el tiempo. En ambas condiciones se les hace un gamagrama y se van a dar cuenta que no hay captación de yodo, ¿de acuerdo? Pueden tener de manera inicial un hipertiroidismo transitorio, y esto es totalmente transitorio, dura muy poco tiempo, y después pueden progresar a los 2 o 3 meses a una fase hipotiroidea y después se curan. Por eso les decía, antes de dar tratamiento hay que buscar la causa, porque no todo hipotiroideo se queda con hipotiroidismo. Y luego empezamos con tratamiento y una TSH que suprimimos, van con el especialista y encontramos una TSH sumamente suprimida. Los pacientes a veces requieren una terapia de sustitución hormonal, pero a veces es temporal, a veces no es por siempre. Y entonces, vean ustedes que en el caso de los pacientes con hipotiroidismo y con tiroiditis, en gran cantidad de los pacientes hay una recuperación en la formación de hormona tiroidea. De manera inicial existe un hipertiroidismo, después esta va disminuyendo y después se corrige. ¿Cuál es la deficiencia? ¿Cuál es donde nosotros encontramos la diferencia? En las mediciones de TSH. La medición de TSH nos va a decir si nuestro paciente requiere una terapia por siempre o es temporal. En el hipotiroidismo secundario o terciario, es decir, por fallas hipotalámicas o hipoficiarias, es menos del 1% de los pacientes y son sujetos que tienen T4 y T3 baja, pero también tienen TSH anormalmente baja o puede estar normal. El hipotiroidismo secundario por deficiencia de TSH a menudo es por alteraciones, por ejemplo, por el síndrome de Sheehan. En el hipotiroidismo terciario, que es causado por deficiencia de TSH, habitualmente presencia de tumores, trauma, radiación o enfermedades infiltrativas. Ambas, tanto la primera como la secundaria como la terciaria, requieren de estudios por resonancia magnética para saber cómo se encuentra. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que ver si existen o son subclínicas. ¿Y de qué depende? De la velocidad en que se fue perdiendo la cantidad de hormonas tiroideas. Son pacientes que tienen fatiga, letargo, edema, parestesias, voz ronca, pérdida de memoria, somnolencia, depresión, piel seca, aumento de peso, irregularidades menstruales, retraso en el crecimiento de los niños, y puede haber deficiencia de algunas otras hormonas. Tinte amarillo en la piel, bradicardia, hipertensión, bocio, piel seca y reflejos lentos. No todos se van a presentar en los pacientes, ¿de acuerdo? Pero también hay otras características, otras enfermedades que pueden ocasionar estos problemas. Se ha visto, por ejemplo, que la deficiencia de vitamina D asociada a obesidad puede llegar a provocar gran cantidad de estos síntomas y no por fuerza es un hipotiroidismo. Y entonces, cuando vemos una paciente que clínicamente es hipotiroidea y además evaluamos los estudios de laboratorio y tiene hipotiroidismo, hay que darle tratamiento adecuado a los pacientes. A nivel gastrointestinal son pacientes que tienen estreñimiento, pueden tener anemia normocítica, normocrómica. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la síntesis de hemoglobina y obviamente hay deficiencia en la acción de la tiroxina. Hay deficiencia del hierro debido precisamente a que puede haber alteraciones importantes de la menstruación, deficiencia de folatos y la presencia de anemia perniciosa. Todo esto debe ser tratado de manera independiente. En el sistema reproductivo puede haber oligo o amenorrea, puede haber menorragia y obviamente también hay que tomar en cuenta que cuando hay una elevación de TSH, normalmente está acompañada de elevación de prolactina. Entonces, no toda paciente con hiperprolactinemia tiene un adenoma hipoficiario. Hay que evaluar si no lo que tiene es incremento de TRH y de TSH por un hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo pueden cursar con síndrome del túnel carpal, tienen calambres frecuentes y tienen reflejos lentos. Forma parte de la exploración física. En el sistema renal hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular y muchas veces esta es una de las características que se trata y no se evalúa de manera adecuada los procesos tiroideos, sobre todo cuando se relaciona hipotiroidismo, diabetes, junto con lo que es la obesidad. Vemos que en el pie y el cabello es donde quizá más se sufre y es lo que hace que las mujeres acudan más a consulta porque hay disminución o pérdida de cabello importante.
Entonces, hay que evaluarlos, hay que hacer una medida de T3, T4, tanto total como libre, como TSH, y si tenemos sospecha de un hipotiroidismo subclínico, hacer determinación de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y solamente si sospechamos patologías hipofisiarias o hipotalámicas, hacer una resonancia magnética. Y entonces, tenemos una TSH que se encuentra alta con una T4 libre que se encuentra baja, es hipotiroidismo primario. Si encontramos una TSH con una T4 libre normal, es hipotiroidismo subclínico. Una TSH baja con una T4 libre baja es un hipotiroidismo secundario o terciario. Aquí la controversia siempre va a ser si le damos tratamiento a un hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, vean ustedes, si queremos ampliarlo más y encontramos una TSH y evaluamos también la T4, tanto total como libre, vean ustedes, una TSH alta con T4 libre que se encuentra normal o ligeramente normal, hablamos de un hipotiroidismo primario. Se toman anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, es en tiroiditis de Hashimoto y se da tratamiento sí o sí. Si los anticuerpos están ausentes, hay que ver si no se trata de una tiroiditis que pudiera ser temporal. Hay que evaluarla hasta dentro de 4 meses, no empezar tratamiento, reevaluar en 4 meses y saber si la paciente ya llegó a tener una tiroides normal o ya tiene un hipotiroidismo permanente y aquí se le da tratamiento. Vean ustedes, recalco, 4 meses. No por el primer estudio demos por hecho que tiene hipotiroidismo y le demos tratamiento para control de la obesidad. Una TSH normal o baja con una T4 libre que se encuentra normal o normal baja, que no está tomando medicamentos, hay que evaluar un hipotiroidismo central, se toma la resonancia magnética y en base a eso se va evaluando si tiene algún tipo de patología. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuándo tratar el hipotiroidismo? Primero que nada, mi recomendación, como la de todo endocrinólogo, es evalúen que el paciente no tiene insuficiencia suprarrenal antes de dar una terapia con hormona tiroidea. Porque si tiene una insuficiencia suprarrenal junto con el hipotiroidismo tiroideo y ustedes dan hormona tiroidea, hay un elevado riesgo de desarrollar una crisis suprarrenal aguda. Entonces, vean ustedes, existe un acuerdo general en que los pacientes que tienen un hipotiroidismo primario con una TSH que se encuentra por arriba de 10, se le da tratamiento sí o sí. Solamente a estos pacientes. Pacientes que tienen TSH entre 4 y 10, no se ha visto que haya una mejoría, pero si tenemos estos valores y tenemos anticuerpos positivos, podemos evaluar el uso de un tratamiento para ver si es una enfermedad temporal o permanente. Se ha visto que si tenemos anticuerpos positivos en estos pacientes, el uso de tratamiento pudiera estar indicado si está más cercano a 10 que más cercano a 4.5. Valores entre 2.5 y 4.5 es una respuesta benéfica y no tenemos factores de riesgo que alteren aterosclerosis, lípidos o función endotelial acelerada. La dosis de levotiroxina depende completamente del grado de hipotiroidismo y la cantidad que nosotros necesitamos para mejorar las condiciones generales de salud. Vean ustedes, pacientes jóvenes o de mediana edad, sanos, sin problemas cardiovasculares y ninguna otra anomalía con hipotiroidismo leve a moderado, se puede recibir una dosis de reemplazo ideal completa, es decir, puedo darle la dosis que necesita para el control en base a lo que nosotros requerimos. Habitualmente empezamos con 25 microgramos, vamos aumentando cada tercer día y con eso logramos encontrar los valores adecuados de TSH en los pacientes. Sin embargo, se ha visto que, bueno, hay generación de T3 biológicamente activa en la conversión de T4 a T3. Por eso, la base del tratamiento del paciente con hipotiroidismo es T4, no es T3 y tampoco la T4 junto con T3. Lo ideal es primero comenzar al paciente darle levotiroxina. La levotiroxina se administra vía oral, se da una vez al día generalmente y de recomendación en ayuno. La absorción en ayuno es sumamente diferente. Hay que procurar no darlo junto con medicamentos que controlen gastritis o colitis. La absorción puede ser aumentada por el ayuno. Disminuyen síndromes de mala absorción en pacientes que puedan tener diarrea. Entonces hay que evaluar mucho la dosis según las características que le estamos dando a los pacientes. Hay que tomar en cuenta que hay factores que incrementan el que nosotros demos mayor cantidad de levotiroxina a los pacientes. Por ejemplo, los pacientes o las pacientes que están con terapia con estrógenos que van incrementando de peso requieren mayor concentración. Fármacos que aumentan el catabolismo de la T4, por ejemplo, la carbamazepina, el fenobarbitol y la fenitoína. Fármacos que ocasionan malabsorción o aumento en la excreción de T4, como trastornos gastrointestinales. Fármacos que intervienen con la absorción de T4,
el sulfato ferroso, no se debe de dar en conjunto, la colestiramina, el sucralfato, geles de hidróxido de aluminio, carbonato de calcio, son sustancias que no se deben de dar junto con la hormona tiroidea para mejorar su absorción. Se absorbe mejor cuando se toma 60 minutos antes de la comida, antes del desayuno o antes de comer cualquier otra cosa, o 30 minutos al menos, y obviamente esto ayuda a que el paciente tenga mejor apego. Hay que decirle prácticamente que abre los ojos, es lo primero que consume, y después que haga su vida diaria. La dosis de ajuste se hacen según los valores de TSH. ¿Cada cuándo? Cada 4 a 8 semanas. Yo habitualmente cito al paciente a los 6, 8 semanas para hacer los ajustes después de iniciada la terapia. ¿De acuerdo? Y bueno, comenzamos con 12.5 miligramos, 25 miligramos. Vamos determinando la dosis. Si es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, no se recomienda que empiece con la dosis alta. Comencemos con dosis más bajita y vamos viendo la tolerancia del fármaco. Una de las características más importantes y que no debemos de olvidar y debemos siempre de tomar en cuenta es que no todo paciente con obesidad tiene una patología tiroidea, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos que estudiarla. No todo paciente con obesidad que tiene hipotiroidismo subclínico va a mejorar o va a perder peso porque le demos hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Es muy importante que hagamos las determinaciones, que evaluemos si el sujeto tiene patologías tiroideas. Sí, la obesidad se da en un paciente con hipotiroidismo, pero se da por acúmulo de grasa y se da por acúmulo de agua. Hay que hacer los parámetros adecuados. ¿Por qué? Les puedo garantizar que si el paciente que tiene obesidad le dan hormona tiroidea, pueden garantizarle patologías tiroideas de por vida y complejas formas de control con respecto tanto al hipotiroidismo como a la obesidad. Entonces, es muy importante que hagamos una evaluación adecuada de los pacientes, que hagamos el perfil tiroideo y que si el perfil tiroideo sale como un hipotiroidismo subclínico, hagamos una nueva determinación, ¿sí? Hasta 4 semanas después. Después de eso, si el paciente continúa y estamos viendo que tiene anticuerpos positivos, empecemos tratamiento. De otra manera, esto no va a mejorar con que nosotros le demos hormona tiroidea. La hormona tiroidea no es un tratamiento para la obesidad. La hormona tiroidea es un tratamiento para el hipotiroidismo y forma parte del estándar de tratamientos y de evaluaciones que tenemos que hacer en el paciente o en todo paciente con obesidad. Agradezco mucho su atención.